Bueno, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer en este video, en realidad probablemente sean dos partes, es analizar lo que son los bloques uno y 2 de la materia, tal como lo hemos trabajado hasta ahora. Ustedes saben que el bloque uno es sobre la epistemología en general, y el bloque 2 vamos a entrar a ciertas corrientes epistemológicas muy fuertes durante, sin duda, el siglo XX y que todavía siguen operando en este siglo XXI. Bueno, yo acá anoté algunas de las cosas del bloque uno, vamos a ir completando este cuadro y esperemos que les sirva de herramienta de estudio para la materia, eh, que, bueno, tiene sus trucos conceptuales, pero que cuando ustedes vean cómo se conectan las partes del texto o de los textos, no van a tener mayores dificultades. Bien, en el bloque uno entramos a la cuestión de la epistemología, y después va a aparecer la distinción entre epistemología general y disciplinar. La epistemología, ¿qué es? Empezamos con el problema del qué es, cómo definirla. Y en el texto de Bertoldi Bersellino, que es el primer texto de la materia, ustedes tienen una serie de definiciones de autores, ¿sí?, que intentan dar cuenta de esa disciplina. Lo que es cierto es que podríamos decir que es una disciplina metacientífica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mira a la ciencia sin ser ella misma ciencia, ¿no? Es una disciplina, llamémosla filosófica, donde usamos continuamente elementos ontológicos, es decir, ontología, los seres, los entes de que están hechos, y lógicos, por cuanto deducimos el modo de funcionamiento de la ciencia. Y esta epistemología vamos a ver que tiene distintas clasificaciones, pero por el momento no vayamos ahí. Sí queremos mostrar que tiene relación con otras disciplinas. Por ejemplo, la epistemología es parienta de la filosofía de la ciencia, al punto de que muchas veces son sinónimos, pero después está en relación directa con la metodología, que puede ser una rama dentro de la epistemología, por lo menos a mí me da la impresión, ¿no? Después la historia de las ciencias, ¿sí?, la sociología de la ciencia y demás. Es decir, que como disciplina está siempre relacionada con otras que están en el mismo nivel, quiero decir, de abstracción con respecto a la ciencia. Fíjense que en ningún momento ni la epistemología ni estas disciplinas son científicas, ¿sí? Hablan acerca de la ciencia, después veremos si es para enseñarle a hacerla, a hacerse, o como acompañante, pero lo cierto es que ninguna disciplina de estas es en sí una ciencia. Bien, ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cuándo nace? Y también lo encontramos esto en Bertoldi Bersellino. ¿Cuándo nace? Ellos se remiten a Mario Bunge, que cuenta que hacia la década del 20 había una serie de pensadores que se empezaron a reunir para estudiar el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. ¿Sí? Les anoto acá Wittgenstein. Y se reunían para estudiarlo por su alta complejidad y empezaron a ver que podían, a través del lenguaje lógico-matemático, podían explicar los fenómenos de la producción del conocimiento científico. Entonces buscaron unificar el lenguaje lógico-matemático con el modo de trabajar empírico propio de las ciencias. Y allí es como nace la primera corriente epistemológica, una corriente de filosofía de la ciencia que, unificando el inductivismo empirista propio de la ciencia de la época y el lenguaje lógico-matemático, se pensaba que se lograría una ciencia con normas a seguir para producirse y además con un lenguaje lógico-matemático que impidiera cualquier tipo de confusión en el sentido de los términos o lo que fuera. Bueno, entonces ahí tenemos el nacimiento de la epistemología,
desde esta perspectiva anglosajona, porque ustedes saben que vemos otras dos corrientes que más o menos nacen en la misma época y que no son consideradas acá por Bunge. Pero bueno, entonces nace ahí en los años 20, mediados de los 20. Y fíjense que hasta que estos señores se profesionalizan en la epistemología, las cuestiones ligadas a la filosofía de la ciencia eran practicadas esporádicamente por algunos. Nadie era profesional en la epistemología. ¿Sí? Eran científicos, matemáticos, lógicos, filósofos, historiadores, que hacían racontos sobre la ciencia, pero nunca hicieron actividad epistemológica pura, es decir, hacer filosofía de la ciencia. Después viene el problema de las clasificaciones. Acá ustedes tienen tres textos que lo trabajan. Padrón, Gallegos Elías y Bertoldi Bersellino. Cada uno de ellos va a enfocarse en un aspecto en particular. El texto de Padrón, que es sin duda muy complejo, en realidad es muy interesante porque él busca, les diría, desde una corriente anglosajona, pero con cierta apertura hacia otras formas de ver la ciencia, busca hacer un cuadro general de todas las formas de hacer epistemología que han existido, desde los años 20 a los años 70, después de los años 70 a los años 90, y después desde los años 90 en adelante. No vamos a repasar todas las formas, no es necesario que se aprendan este cuadro completo, perdón, me olvidé que no llega el pizarrón hasta ahí. No es necesario que se aprendan el cuadro completo, sí tengan en cuenta que existen variaciones en el modo de realizar epistemología, ¿sí? Donde los supuestos epistemológicos de base cambian no solo, o son distintos no solo al interior de estos bloques temporales, sino que van teniendo estas rupturas, si les parece esa palabra, con el tiempo mismo. Padrón, en definitiva, lo que nos enseña es la complejidad de los discursos epistemológicos a lo largo del tiempo, y fíjense que van 100 años de producción de epistemología profesional. Sin embargo, Gallegos Elías y su compañero de trabajo, que no me acuerdo nunca el apellido, dicen que hay una distinción interesante entre lo que es epistemologías tradicionales y epistemologías críticas, algo en lo que nuestro amigo Padrón no había entrado. Básicamente, la idea está ligada a que existen epistemólogos que sacan del ámbito de la ciencia oficial todo el registro del conocimiento posible, conocimiento seguro posible. La epistemología tradicional se mueve en este gran cuadro, o dentro de este gran cuadro, que nos traza Padrón. Ahora bien, lo cierto es que acá no se hacen presentes corrientes epistemológicas, o sea, algunas sí, pero corrientes epistemológicas críticas, que básicamente sostienen que la ciencia no se produce, o no es tan crucial estudiar el producto científico, sino más bien los procesos y la situación sociocultural, epocal, económica, política, geopolítica en la que están inmersos los investigadores y los científicos. Dicho de otra manera, mientras en una epistemología tradicional buscamos explicar cómo es el producto de la ciencia, comprendiendo su época, su carácter epocal, sus criterios empíricos de contrastación, etcétera, lo que fuera, en las epistemologías críticas abrimos al juego una visión más amplia del concepto de, por ejemplo, ciencia. La ciencia ya deja de ser una cuestión de producto para pasar a ser una cuestión de proceso, ¿sí? El modo en que se van gestando los descubrimientos y los avances, si la palabra avances corresponde, no sé, los avances de la ciencia. Y entonces, entre las corrientes de epistemología crítica, ustedes tienen la epistemología latinoamericana. Básicamente, y esto va en concordancia con las epistemologías del sur de Sousa,
se nos dice en la epistemología tradicional que solamente es válido el modo de hacer ciencia propio de los países centrales. Ahora bien, en Latinoamérica los problemas científicos son distintos porque la realidad de la población latinoamericana, pero también la realidad del acceso y el modo de acceso a los insumos para hacer ciencias son diferentes. Entonces la epistemología crítica amplía el concepto de epistemología hacia las condiciones materiales, perdón mi sesgo semi-marxista, las condiciones materiales de producción del conocimiento científico. Bien, el último texto que trabaja con esto de las clasificaciones es el de Bertoldi Bersellino, que por ahí tenganlo en cuenta por estas clasificaciones que son bastante usadas en la materia. A ver si... estoy mirando que el pizarrón es larguísimo. Y no sé por qué, pero si prendo las luces, el brillo hace que no se lea lo que escribo. Entonces tuve que apagar todo y por eso se ve poco. Pero bueno, miren, piensen en esto. Hay, dicen Bertoldi y Bersellino, tres clasificaciones, además de todas las que veníamos viendo, en Padrón y en Gallegos Elías, hay tres clasificaciones que cabe hacer sobre la epistemología. Por ejemplo, tenemos la clasificación por los alcances de la misma, y será una epistemología normativa, es decir, normativa quiere decir que nos dice cómo hacerse, y una epistemología descriptiva, es decir, que describe cómo se está realizando efectivamente la ciencia. Por ejemplo, entre la normativa ustedes tienen a Popper, y entre la descriptiva tienen a Kuhn. ¿Se dan cuenta? Bien, después, según la función, la epistemología también se puede clasificar en esta oportunidad entre normativa, una vez más, y, si no, reflexivo-crítica. Es decir, una función de desenmascarar eso que parece obvio y que está detrás de los modos en que se debe practicar la ciencia. Y por su delimitación, la última clasificación, por su delimitación podríamos decir que hay una epistemología general y una epistemología, vamos a poner aplicada, le voy a poner esta palabra, ahora les explico por qué, aplicada o disciplinares o específicas, etc. Y acá aparece por primera vez esa distinción tan fuerte que manejamos en la materia para diferenciar entre epistemología en general y las epistemologías disciplinares o específicas. Diríamos así como la forma de practicar ciencia natural no es la misma que la social, así también dentro de las disciplinas, sean naturales o sociales, no es lo mismo practicarlas en unas que en otras. La epistemología general busca, digamos, acuerdos epistemológicos mínimos válidos para todas las disciplinas científicas, independientemente de su género. Ahora bien, por debajo, si se puede decir así, de las epistemologías generales, vamos a encontrar epistemologías aplicadas. Por ejemplo, todo un amplio conjunto de cuestiones epistemológicas vertidas, por ejemplo, hacia las ciencias sociales, o hacia las ciencias aplicadas, o hacia las ciencias no sé, de la comunicación. Entonces ahí ustedes encuentran una serie de concepciones aplicadas. Y dentro de esas aplicaciones ustedes pueden ir a las disciplinares o específicas, es decir, aquellos tratamientos epistemológicos que se centran en disciplinas particulares, por ejemplo, epistemología de la física, epistemología de la psicopedagogía, epistemología de la pedagogía, ¿sí? Es decir, todas las disciplinas en particular pueden tener su configuración epistemológica particular. En esta materia sostenemos que los trabajos sobre epistemología disciplinar o específica de la psicopedagogía
están recién apareciendo, ¿sí? Hay algo, porque ya podemos ver trabajos explicando la formación de conceptos, de técnicas, faltan teorías propias y entonces la epistemología lo que tiene que hacer es auxiliar de alguna manera a la psicopedagogía para que pueda concebir sus propias teorías, ¿sí? Y así puede mostrar, esto lo digo yo tal vez, a la psicopedagogía como una disciplina con su propio estatus dentro del gran universo de disciplinas afines, ¿no? Como la pedagogía, la ciencia de la educación, la psicología, etcétera, etcétera. Bien, por último, de esta unidad 1, vamos a investigación según Folari. Borro acá rapidito. A ver, Folari básicamente nos dice que que no es lo mismo investigar en una ciencia que investigar en epistemología. A ver, che, no sé si se ve mirando que... eh, ahí está, más o menos, creo que se llega a ver. Ahí está, estoy acá. Voy a escribir en esta parte. Bien, Folari dice que la investigación en epistemología no es fácil, ¿sí? Porque como toda investigación epistemológica, tiene un alto corte teórico. Es decir, puede ser algo pesado investigar en epistemología porque no estamos haciendo aplicación alguna a ninguna ciencia en particular. Ahora bien, la epistemología es una investigación completamente pura en algún sentido, pero que exige distinciones entre investigación en epistemología general y en epistemología aplicada, ¿sí? Aplicada, podría decirse también disciplinar, acá él no hace una gran distinción, y nos dice que no es lo mismo que cómo, para qué y quién investiga según estemos haciendo epistemología general o epistemología aplicada. Ustedes recuerden que la aplicada intenta bajar los lineamientos de la epistemología general hacia disciplinas o grupos disciplinares específicos, con lo cual no es lo mismo lo que vamos a hacer en la epistemología general, en la investigación epistemológica en general, que en la investigación epistemológica aplicada. Y por ejemplo, ¿qué se investiga? En la epistemología general se investigan cuestiones ontológicas, ¿sí? O incluso lógicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿Cómo es el pensamiento correcto? ¿Sí? Y entonces, las críticas de aceptabilidad de las teorías, si tienen estructuras lógicas y se sostiene una ontología razonable, etcétera, etcétera. Mientras que en las... bueno, perdón, él no la llama aplicada, él la llama específica, perdón, me acabo de dar cuenta. Específica, en la epistemología específica, acá estoy con el machete por no olvidarme, por ejemplo, la cuestión de si pueden coexistir y de qué manera las teorías en una misma disciplina, las particularidades de las ciencias naturales y las sociales, cuáles son los puntos de diferenciación, ¿sí? Todo este tipo de problemas. Ahora, ¿cómo se investiga? Bueno, pueden moverse ustedes entre, dicen, la epistemología general, entre el formalismo lógico, que es lo que vamos a ver en el empirismo y el falsacionismo, ¿sí? Hasta la sociología de la ciencia, que es lo que hace Bourdieu o incluso Norsetina, a quienes han trabajado en otras materias en la universidad. Es decir, ¿cómo se investiga? Bueno, ¿cómo actúan la ciencia o cómo debe hacerse la ciencia según el parámetro que tomemos para entenderla, ¿sí? Esto a nivel general. Ahora, a nivel puntual, vienen los compromisos con la producción científica. Por ejemplo, el difícil problema de definir qué es la interdisciplina, ¿sí? Yo supongo que acá también aparecen cuestiones vinculadas a definir los conceptos de transdisciplina, multidisciplina, pero bueno, eso no lo dice. La relación
entre ciencias básicas y aplicadas, ¿sí? Esto es muy complejo, por eso decimos que es un compromiso para resolver todo esto. La relación entre ciencia y tecnología, ¿sí? Cada ciencia tiene una relación con la tecnología y de lo que se trata es de comprender esas diferencias, o esas relaciones, perdón, lo cual no es una tarea que sale sola, sino que exige una investigación fina a nivel de especificidad. Bien, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? En epistemología general nos dedicamos a la filosofía. Universalismo versus particularismo, realismo versus idealismo, o fenomenismo versus realismo, etc. Son temas que no nos sirven. A mí me encantan, pero están más allá de lo que vamos a trabajar nosotros. Por ahí yo algunas cosas, algunas sueltas, planteo en ciencia y conocimiento para lengua y ciencias políticas, pero no viene al caso. Bien, ahora, ¿por qué? Perdón, ¿para qué? Acá se nota más claro. Acá es claramente una disciplina polémica. ¿Sí? Pues toma de partida, de posición de corrientes filosóficas. Ahora, acá también hay una polémica fuerte. ¿Por qué se investiga? Bueno, porque tengo que fundamentar ciertas prácticas científicas o el estatus de las disciplinas. Por ejemplo, la diferencia de... Por ejemplo, yo quiero definir la importancia del conocimiento básico. Si el conocimiento aplicado, ¿de qué sirve? ¿Para qué me sirve entonces el conocimiento básico? Bueno, tengo que justificarlo a través de una investigación con fines polémicos que justifiquen la necesidad del conocimiento básico. Y otra vez, ¿para qué? Por ejemplo, por la superioridad, digo, si ustedes quieren, por la superioridad de la ciencia natural frente a la social. A ver, todos sabemos que las ciencias naturales predicen y explican mucho mejor, mientras que las ciencias sociales se quedan en ese concepto algo abstracto, a veces de comprensión de la realidad. Pues bien, ¿para qué investigamos en epistemología específica o disciplinar? Porque queremos recuperar las particularidades de ciertas disciplinas que, como las sociales, que si no quedan bajo el pie de la fuerza ya tradicional de la ciencia pura. Bueno, y acá hay algo que sí tienen en común, que es tanto en la ciencia, en la epistemología general, como en las epistemologías aplicadas o específicas, hay grupos interdisciplinarios trabajando, ¿sí? Es normal que encontremos personas de distintas orientaciones, no solo científicas, sino también filosóficas, metacientíficas, etcétera, que se reúnen para investigar desde distintos ángulos o para profundizar desde ciertos ángulos la variedad de cuestiones vinculadas a la epistemología a nivel general como las epistemologías aplicadas o específicas.